Buenos días, amigas y amigos. ¡Qué gusto veros! Este año os quiero dar la bienvenida a la quinta edición de la Gala de los Premios Cuarto Pilar, desde mi casa. Bueno, desde mis casas. Tengo muchas. Las de los servicios sociales de Aragón, que son también un hogar, de un modo u otro, para decenas de miles de aragoneses y aragonesas. Algunos de los espacios os resultarán familiares, otros tal vez sean menos conocidos. ¿Me acompañáis a conocerlos? Me apetece empezar el día con los más pequeños. Aquí están. Son los niños y niñas que reciben atención temprana en la Antena de Sobrarbe, un centro muy chulo ubicado en Voltaña. Hola, mirad, son Víctor y Noa, haciendo terapia en la piscina del monasterio de Voltaña. Y llegamos al centro con Gael y su papá. ¡Cuántas actividades! Logopedia, fisioterapia, todo para que los peques mejoren, ya que la atención temprana es para niños y niñas de 0 a 6 años a los que se detecta algún tipo de limitación en la actividad, discapacidad, trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlos. ¡Hasta luego! He decidido continuar mi viaje en la ciudad del amor, Teruel, visitando el Centro El Pinar. Como veis, una gran familia. Hola, Cristina. Bienvenido. ¡Qué ganas tenía de visitaros! En El Pinar desarrollan un montón de actividades. Talleres de alfarería, costura. También trabajan con insertables, tablets y, por supuesto, nunca falta la música. Donde tampoco se aburren nunca es en la sala de psicomotricidad, con actividades para fomentar la coordinación motora y el equilibrio. Me han contado que en El Pinar tienen un triciclo adaptado. Eso no me lo pierdo. Desarrollan la coordinación de piernas y vista, mientras disfrutan del aire libre. Y dicen que Santi lo domina a la perfección. ¡Espérame, Santi! Además, ¿sabéis que en El Pinar son unos artistas y están pintando una gran colección de obras de arte? Me da mucha pena, pero tenemos que seguir conociendo a más protagonistas de esta gran casa de los servicios sociales. ¡Hasta pronto! ¿Vamos a Zaragoza? Menudo ambientazo en el centro de día de San José. ¿Entramos? A ver... ¡Qué interesante! Están repasando la prensa con Aurora. ¡Qué pasada! Menudo equipazo de profesionales. Y las usuarias, ¡qué bien se lo pasan! ¡Cuánta actividad! Talleres, gimnasia, manualidades... Todo para mantener cuerpo y mente activos. Y relacionarse, que es muy importante. A ver, parece que Carlota está diciéndoles algo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Ah! Es que viene el grupo de baile en línea Las Chicas de Nelly. ¡Menuda fiesta! Bueno, yo me quedaría, pero me tengo que ir. ¡Que os divirtáis! ¡Volveremos! A estos centros y servicios se suman nuestros hogares, residencias, protección de menores y el apoyo a las entidades locales. Ya lo habéis visto, una gran familia que hoy celebra su fiesta, pone en valor su trabajo y comparte su entusiasmo, el de las personas usuarias, profesionales, familias, el de todos y todas.